Hola amigos, ¿cómo están? Soy Oscar de casasenbolivia.com y pues en esta oportunidad les voy a hablar sobre todos los detalles, les voy a brindar todos los detalles sobre cómo trabajan las inmobiliarias en Bolivia. Pues en Bolivia actualmente existen unas 2.500 inmobiliarias, sí, pero la mayoría de estas son informales. Se estima que más del 94% de las inmobiliarias existentes en Bolivia son informales. ¿Qué quiero decir con esto? Es que estas inmobiliarias no están registradas en impuestos nacionales, no tienen licencia de funcionamiento o no están registradas en el registro de comercio o en Fundempresa. Pues yo, la mayoría de las inmobiliarias son informales, ¿sí? Y también existen varios tipos de inmobiliarias que trabajan en Bolivia. A continuación les voy a describir cada uno de los tipos que existen, ¿sí? Los primeros son las inmobiliarias con redes de agentes o las franquicias inmobiliarias. Esas inmobiliarias generalmente son extranjeras y están en muchos países a la vez. Ejemplos de estas inmobiliarias son Rimax y Century 21, ¿sí? ¿Cómo funcionan estas inmobiliarias? Lo que pasa es que existe una casa matriz en algún país, probablemente sea Estados Unidos o algún país de Europa, donde está la casa matriz de estas inmobiliarias que vende franquicias a los emprendedores de otros países para que trabajen bajo la marca paraguas de la inmobiliaria. Por ejemplo, un emprendedor aquí en Bolivia puede comprar una franquicia de Rimax y abrir su oficina Rimax, digamos, en Cochabamba y trabajar bajo la marca Rimax, pero tener su propia red de agentes y, y su propia forma de trabajo, aunque esto no es tanto así, ya que la franquicia le dicta los lineamientos de cómo trabajar. Ahora, trabajan con redes de agentes, agentes esas inmobiliarias porque una vez que la persona que capta, o perdón, la persona que abre su inmobiliaria empieza a reclutar a personas interesadas en ganarse la vida vendiendo inmuebles. ¿Sí? Esta oficina entonces va capacitando a estas personas y hace que poco a poco vayan ganando las habilidades para volverse agentes inmobiliarios y empezar a promocionar y vender los inmuebles de los clientes, ¿sí? Estos agentes trabajan en red porque las franquicias inmobiliarias a menudo cuentan con un sistema de información que los conecta a todos entre ellos y también procesa la información inmobiliaria y les ayuda a determinar precios de inmuebles, a conectarse con otros agentes de otras ciudades para poder promocionar o vender un inmueble de manera conjunta o que se contacten agentes de un comprador y un vendedor mediante este software o esta red. También esta red les permite actualizarse con los datos sobre capacitaciones, sobre aprendizaje, sobre información inmobiliaria. Entonces todos trabajan interconectados y es por eso que son una red de agentes, ¿sí? Estas franquicias llegan a tener cientos o hasta miles de agentes en los diferentes países. Por ejemplo, Rimax tiene actualmente unos 500 agentes en Bolivia, ¿sí? Al 2020 estamos hablando. Y Century 21 tiene alrededor de 300 agentes, todos ellos dispersos en varios puntos y en varias franquicias del país, ¿sí? Estas inmobiliarias a menudo tienen una presencia nacional en varias ciudades. Por ejemplo, Rimax está en 7 ciudades y Century 21 está en 3 ciudades, ¿sí? Y bueno, esto las diferencia bastante del siguiente tipo de inmobiliarias, que es las inmobiliarias tradicionales, ¿sí? Las que funcionan como empresas, que es el inciso número 2 que pueden ver en pantalla. Estas son las inmobiliarias que todos conocemos, ¿sí? Son las que funcionan a nivel local, una inmobiliaria, digamos, en La Paz, otra en Cochabamba, y generalmente no tienen actividades en otras ciudades del país. Funcionan de manera tradicional, o sea, que funcionan con empleados internos especialistas que brindan diferentes servicios como realización de avalúos, asesoramiento financiero, asesoramiento bancario. Entonces, estas inmobiliarias en realidad son empresas tradicionales con sus niveles organizacionales, tales como gerente general, digamos, departamento de financiero, de marketing y departamento de ventas, que serían los agentes inmobiliarios. Entonces, son diferentes a las franquicias porque cada empresa tiene su marca única y no está funcionando bajo paraguas de otras empresas. Y el hecho es que sus agentes tampoco son independientes como las franquicias inmobiliarias, sino que trabajan generalmente les pagan un sueldo base y de acuerdo a cómo vendan les dan comisiones adicionales, ¿sí? Y pues
También existen, en nuestro tercer inciso, existen empresas que brindan servicios que pertenecen generalmente a las inmobiliarias. Por ejemplo, constructoras, ¿sí? Hay muchas constructoras que ofrecen servicios de avalúos, servicios de publicidad de inmuebles, también ofrecen servicios de asesoramientos financieros respecto a cómo vender, comprar un inmueble, o venden inmuebles incluso a nombre de inversores o sea, son empresas, son generalmente constructoras, las que ofrecen algunos servicios que generalmente deberían ofrecer las inmobiliarias, ¿sí? Eh, Aquí, pues generalmente son constructoras y tal vez algunos bufetes de abogados que pueden ofrecer servicios de asesoramiento financiero, pero no pasan. O también existen empresas de administración, de inversiones en bienes raíces, por ejemplo, que ofrecen servicios de inmobiliarias, por ejemplo, brindan ofertas de proyectos en los cuales puedan invertir, ¿sí? Pero son empresas que tienen otro, otro fin en esencia, pero que también ofrecen servicios de inmobiliarias, ¿sí? Y después tenemos a otro tipo de ofertantes de estos servicios, que son los agentes inmobiliarios, ¿sí? Los agentes generalmente cuando tienen éxito en las inmobiliarias se salen y se vuelven independientes. Esto no sucede generalmente, perdón. Son algunos los que se salen y tratan de trabajar de manera independiente, pero mucho y en mucha mayor medida son agentes que no tienen mucha experiencia y por su cuenta empiezan a tratar de ofrecer servicios de inmobiliarias como avalúos y otros aspectos, ¿sí? Y pues muchos de estos agentes son informales en el sentido de que no tienen una licencia de funcionamiento, no tienen, tampoco tienen la capacitación necesaria. Es cierto que existen algunos agentes que sí brindan servicios de alta calidad, pero la mayoría de los agentes que realizan funciones de las inmobiliarias como promoción de bienes inmuebles, publicación en periódicos, en portales virtuales y otros aspectos, pues la mayoría de estos agentes trabajan como independientes, como informales e independientes, ¿sí? Y pues pasemos a nuestra siguiente categoría, que son las inmobiliarias que funcionan mediante el sistema multinivel, ¿sí? Muchas personas creen que RIMAX o Century 21 trabajan mediante ese sistema, ya que reclutan a muchas personas para que se conviertan en agentes inmobiliarios, pero no es así. Existen otras inmobiliarias, como por ejemplo el grupo Sion y otras más, que trabajan mediante el sistema multinivel, el cual da o brinda un funcionamiento parecido al de Herbalife, que seguramente la mayoría de ustedes conocen, ¿sí? Muchos agentes en realidad lo que hacen es captar a más agentes y estos otros agentes captan aún a más agentes o a más inversores. En algunos casos son inversores, en otros casos son agentes. Y los agentes de un nivel más alto, digamos uno o dos niveles más alto, ganan comisiones de los niveles más bajos, ¿sí? Y pues en realidad RIMAX y Century 21 no son un sistema multinivel, sino solo son una red porque no tienen niveles, ¿sí? En cambio, estas otras inmobiliarias funcionan mediante, o sea, ofreciendo o creando un sistema multinivel de comisiones en varios niveles, ¿sí? Y pues eh, después pasemos a la siguiente categoría, ¿sí? Que son las inmobiliarias informales. Pues estas inmobiliarias son las que, como les dije al principio, la mayoría, son más del 95%, y generalmente son personas ex agentes inmobiliarios que pertenecían a las franquicias inmobiliarias o inmobiliarias, o simplemente personas que se han dedicado por su cuenta a tratar de brindar estos servicios por su cuenta, sin haber creado una empresa, sin haberse registrado en impuestos, ni tener un aval en alguna especialidad o tener una profesión, digamos, en el área de ventas o algo relacionado, se dedican a brindar servicios de promoción, publicación de inmuebles y contacto y realizar intermediación entre clientes, oferentes y demandantes. Este es el grupo de más riesgo. Les puedo asegurar que es el grupo de más riesgo, donde generalmente, generalmente la mayoría de estas personas tiene buenas intenciones, pero escondidos entre ellos una parte significativa, no, una cierta parte de ellos son personas que están buscando aprovecharse de sus clientes o, por ejemplo, cobrando comisiones demasiado altas o incluso hay algunos que
buscan defraudar o estafar a los clientes, ¿sí? Y aunque muchas de estas personas no tienen o tienen buenas intenciones, y la mayoría, la gran mayoría de estas personas tienen buenas intenciones, muchos de ellos no brindan servicios de alta calidad, sí, porque no están preparados ni capacitados para esto. Entonces, este es el grupo, esta es la categoría a la que personalmente y desde Casas en Bolivia les decimos que es preferible que no opten por adquirir servicios de este tipo de agentes, ¿sí? Porque, o inmobiliarias informales que no estén, no tengan todos los documentos al día para funcionar como empresas legales, ¿sí? Porque ellos incluso sin querer les pueden colocar en problemas al realizar malos trámites o malos documentos en los procesos de venta de sus inmuebles, cobrar precios muy bajos o muy altos, pueden hacerles perder dinero o pueden retrasar demasiado la compra y venta de los bienes inmuebles, ¿sí? Hay muchas desventajas. Y pues al final de este video les voy a mostrar cómo nosotros hemos hecho una revisión de casi todas las inmobiliarias en Bolivia y hemos visto cuáles son las mejores y por ciudad. Entonces, al final de este video les voy a mostrar dónde están estas listas y para que ustedes puedan tener más seguridad de que a qué inmobiliaria vean y tener un poco menos probabilidad de recibir servicios de mala calidad o servicios fraudulentos, ¿sí? Y bueno, respecto a la categoría 5 no es una categoría en cierto sentido peligrosa como categoría número 6, aunque sí es una categoría un tanto en el área gris, ¿comprenden? Porque las empresas multinivel lo que hacen es, generalmente hay algunas empresas que brindan, digamos, eh, más su objetivo es vender sus propios proyectos inmobiliarios, digamos. O sea, lo que ellos buscan es reclutar a personas que se conviertan en los agentes de sus propios proyectos y digamos les venden a ellos un lote, así como les venden a Herbalife, y a la vez los capacitan para que puedan vender más lotes del proyecto, digamos, ¿no? Entonces, si esas personas venden más lotes del proyecto, pueden pagar su lote, el que han adquirido, al principio, digamos, sin financiamiento, como se hace generalmente en un banco, pero si no venden más lotes del mismo proyecto del cual han adquirido sus lotes, a veces no pueden pagar el lote y pierden su lote. Entonces, no es que sea engañoso ni fraudulento, pero sí existe un riesgo de que ustedes pierdan el lote inicial, digamos, o las condiciones iniciales en las cuales han adquirido lotes mediante esas empresas, al no poder cumplir con los requisitos cuando adquieren lotes o las ofertas que brindan las empresas inmobiliarias multinivel. Entonces tengan cuidado en este aspecto, pero de todas formas, las personas que entran al multinivel en esas inmobiliarias pueden recibir conocimientos básicos en cuanto a lo relacionado a la industria inmobiliaria y al mercado inmobiliario. Así que analicen bien todos los relacionados respecto a las franquicias inmobiliarias, ¿sí? Y pues veamos. Eh, Veamos ahora cuánto cobran las inmobiliarias por los servicios en Bolivia. Bueno, las inmobiliarias cobran del 0,5% al 7% de comisión generalmente por la venta de un bien inmueble. Pero aquí veamos algo que es importante y es que existen tres formas en las cuales las inmobiliarias cobran por sus servicios, ¿sí? Una de estas formas es mediante la comisión sobre el precio final de venta. ¿Esto qué significa? Que si digamos un inmueble yo lo he vendido a 100.000 bolivianos, a $100.000, la inmobiliaria le va a cobrar al vendedor, ¿no? Nominalmente, claro, al vendedor le va a cobrar el 3%, digamos, porque esa es su comisión. Entonces, de $100.000 que ha costado, la inmobiliaria se va a quedar con $3.000 y le va a devolver $97.000 al vendedor. Entonces, estas comisiones, que es el porcentaje, la forma de cobro mediante comisión, varían del 0,5 al 7%, ¿sí? Después también tenemos la forma de cobro mediante el sobreprecio, en el cual las inmobiliarias, uno le dice, yo quiero recibir $100.000 por mi casa, y entonces la inmobiliaria trata de vender el inmueble a un precio mayor, en el cual, y el restante de lo que le quede se lo queda a la inmobiliaria. Por ejemplo, la inmobiliaria puede venderlo una casa que yo quiero que lo venda, que me lo venda a $100.000, la inmobiliaria logra venderlo a $110.000, me entrega $100.000 a mí y se queda con $10.000
como su comisión, digamos. Existen algunos problemas, digamos, porque la inmobiliaria puede a veces conseguir unas comisiones demasiado altas mediante esta modalidad de cobro que tienen. Hablamos de esto y después voy a hablar más detalladamente de este problema con el sobreprecio. Pero ahora veamos la tercera forma en la cual las inmobiliarias cobran por sus servicios, ¿sí? Que es mediante el cobro de un costo fijo. Digamos, una inmobiliaria me puede decir, yo le voy a cobrar $1.000 por vendérselo su inmueble, al margen de que su inmueble valga 500.000, $1.000.000 o $50.000, yo le cobro $1.000. Es un precio fijo que ponen por sus servicios, ¿sí? Aunque esta modalidad es mucho más escasa y poco común. La inmobiliaria más común y generalmente la que menos problemas trae es la primera, que es mediante comisiones sobre el precio final de venta, ¿sí? Así que tomen en cuenta este aspecto también. Ahora, por los servicios de alquiler de inmuebles, las inmobiliarias generalmente cobran del 50% al 200% de una cuota de alquiler. ¿Esto qué significa? Que una vez la inmobiliaria consigue un inquilino para mí y yo acuerdo el monto de alquiler con ese inquilino, digamos que es de $500, la inmobiliaria se va a quedar con el porcentaje de esos $500. Si la inmobiliaria me estaba cobrando el 200%, entonces le va a tener que entregar como pago por sus servicios $1.000, que son dos cuotas de alquiler. Si cobraba el 50%, se le va a tener que entregar $250, ¿sí? Y generalmente este pago se reparte entre tanto el propietario como en el inquilino. El inquilino se reparte, digamos, de los $500, $250 paga el inquilino una sola vez y $250 paga el propietario, ¿sí? Y entonces esa es la forma en la cual cobran las inmobiliarias. También hay otra forma mucho menos escasa que es la misma que la anterior, por ejemplo, que es la que un costo fijo, ¿sí? Dice yo le voy a cobrar $300 por conseguir un inquilino para su inmueble y al margen de que el alquiler llegue a ser 2.000, $1.000, ¿sí? Entonces esas dos formas son las que manejan. No existe el sobreprecio para el cobro de servicios por conseguir un inquilino, ¿sí? Y pues pasemos ahora a qué normas e instituciones regulan las inmobiliarias en Bolivia. Pues a diferencia de otros países, en Bolivia no existe una institución o una normativa específica que venga del Estado para las inmobiliarias o para la industria de bienes raíces, ¿sí? Eh, Se han intentado formar cámaras inmobiliarias y se ha logrado con éxito en dos ciudades del país, en Santa Cruz y en Cochabamba, ¿sí? Pero como les decía, no existe una normativa específica para los bienes raíces y solamente el Estado aplica la normativa general para todas las empresas a este rubro, ¿sí? Aunque se han creado cámaras de inmobiliarias que han tratado de regular y poner buenas prácticas en el ejercicio de las profesiones en este rubro. Se ha formado, por ejemplo, la CEVIRAC en Cochabamba, que es la Cámara de Inmobiliarias de Cochabamba, ¿sí? Y CAINCRUZ en Santa Cruz, que es la Cámara de Inmobiliarias de Santa Cruz. Estas entidades generalmente aglutinan todas las inmobiliarias que pertenecen a estas entidades. Son inmobiliarias formales que tienen todos los papeles al día y pues también siguen las prácticas que dictan las cámaras de inmobiliarias, ¿sí? Ahora, algunas inmobiliarias también pertenecen a cámaras de construcción. Por ejemplo, la inmobiliaria Multilíder de Montero pertenece a la Cámara de Construcción de Santa Cruz. Hay otras inmobiliarias que pertenecen a las cámaras de construcción y que también las regulan de cierta manera, ¿sí? Pero más allá de esto, no existe una regulación específica. En La Paz, actualmente no se ha logrado formar una cámara de inmobiliarias, aunque han habido intentos de formarla, ¿sí? Y pues pasemos ahora a las regulaciones generales. Toda inmobiliaria, como cualquier otra empresa, tiene que tener regulaciones tiene que tener las regulaciones como de impuestos, la regulación de Empresa, del registro de comercio y de la licencia de funcionamiento que otorgan las alcaldías, porque las inmobiliarias son empresas como cualquier otra de cualquier otro rubro, ¿sí? Y pues vayamos al registro de comercio, ¿sí? Para que una inmobiliaria esté en este registro, tiene que antes tiene que ya tener un NIT, tiene que estar en impuestos nacionales y pues una vez que tiene estos requisitos, puede registrarse en Empresa, que es la entidad,
¿sí? Sin fines de lucro que pertenece al registro de comercio, donde se listan a todas las empresas legales de Bolivia, ¿sí? Si ustedes van a fundempresa.com, ahí pueden ver todas las empresas de todos los rubros que son legales en Bolivia y que tienen todos los papeles al día. En el registro de comercio se actualiza la licencia cada año, así que las empresas que no actualizan su licencia son borradas de esta lista y se considera de que ya no están activas. Y cuando una empresa pertenece al registro de comercio, esto le da la potestad de funcionar de manera legal y ser un agente de derecho. Eso significa que es imputable, es como una entidad, eh, digamos, empresarial que puede ser demandada, ¿sí? Por clientes que han tenido problemas con la empresa. En cambio, con inmobiliarias informales que no están registradas en este comercio, no existe esa posibilidad. Son inmobiliarias que no dejan registros ni en impuestos ni en ninguna otra manera, lo que hace más difícil arreglar conflictos que puedan surgir, ¿sí? Ahora, la licencia de funcionamiento las otorgan las alcaldías y tienen la obligación de otorgarlas todas las alcaldías de todos los municipios del país. Las licencias de funcionamiento duran generalmente duran unos 2 años, ¿sí? Y pues todas las inmobiliarias tienen que tener las licencias de funcionamiento otorgadas por las alcaldías de los municipios en los cuales trabajan, ¿sí? Y estas son las regulaciones generales que funcionan tanto para las inmobiliarias como para cualquier otra empresa. Y pues ahora veamos otros detalles sobre el funcionamiento de las inmobiliarias en Bolivia. Por ejemplo, cómo abrir una inmobiliaria en Bolivia, las desventajas que ustedes tienen con las inmobiliarias informales, tanto si las van a abrir, así como si van a contratar los servicios de inmobiliarias informales o agentes inmobiliarios informales. Y como les decía en un principio, ¿cuáles son las mejores inmobiliarias de Bolivia? Nosotros hemos hecho una revisión de más de 1.000 inmobiliarias en todos los departamentos de Bolivia y hemos determinado cuáles cumplen con todos los criterios de evaluación. Tenemos otros videos también en este canal donde se habla de esto, pero también tenemos una página donde van a encontrar estos 3 puntos que están en la pantalla con mucho más detalle, ¿sí? Van a encontrar las listas de las mejores inmobiliarias de Bolivia, los pasos y los requisitos de cómo abrir una inmobiliaria en Bolivia y las desventajas de las inmobiliarias informales. Simplemente lo que tienen que hacer es ir a su navegador y escribir en la barra de direcciones casasenbolivia.com barra inmoc, casasenbolivia.com barra inmoc, como se ve en pantalla, y pues van a acceder a la nota donde están todo el detalle de lo que les he hablado, que está con absoluto detalle y además estos puntos que están aquí en esta pantalla, ¿sí? Y pues espero visiten el enlace y vean todos estos detalles que son muy importantes y pues eso sería todo. Muchas gracias. Soy Oscar de casasenbolivia.com y recuerden que en casasenbolivia.com pueden ustedes buscar o anunciar inmuebles en toda Bolivia. Somos un directorio gratuito donde los agentes inmobiliarios, las inmobiliarias y las personas particulares anuncian sus inmuebles de manera gratuita y neutral. Algunos agentes destacan sus inmuebles y aparecen al principio de las listas, pero en general nosotros no damos ninguna preferencia a ningún inmueble, así que ustedes pueden encontrar información transparente en el directorio y pues si lo necesitan usen el directorio también. Sí, bueno, muchas gracias de nuevo y hasta pronto.